Buenos días a todos. Quiero agradecer al Museo Thyssen por la organización de este encuentro y fundamentalmente a Paloma Alarco y a Alba Campo por la invitación que me han hecho para poder participar y aprender durante estos 2 días de todas las ponencias realizadas hasta el momento. También quiero agradecer a las personas que, trabajando en el museo, hacen que todo esto también sea posible y agradecer a Esther o a Jesús que me hayan auxiliado en algunas cuestiones. Bueno, como pueden ver en el título, a partir del título de esta presentación, me gustaría abordar 2 cuestiones que desde mi punto de vista son relevantes. Una es la cultura material, pero también quiero llamar la atención sobre lo que no va detrás de la cultura material, sino junto a la cultura material y que es el patrimonio inmaterial. Probablemente cuando observamos un objeto en el museo o en cualquier otro lugar, tendemos a fijarnos en su aspecto físico, en la forma, en el color, quizá en el uso, pero pocas veces, o no muy frecuentemente, no nos detenemos en pensar el conocimiento que hay detrás de la técnica que vemos, cómo se ha transmitido esa técnica, quién ha realizado ese objeto, si era un varón o era una mujer, y qué creencias encierra. Toda esa información forma parte del patrimonio inmaterial y juntos, patrimonio material e inmaterial, conforman la cultura. En este caso concreto, yo he elegido 4 tipos de objetos de los que hablaré, de culturas específicas, fundamentalmente de grandes llanuras, y creo que he traído algún ejemplo también de grandes lagos. Y también me gustaría compartir, al final, si me da un poquito de tiempo, una experiencia que tuve en el año 2018. Alba me pidió que explicara un poco algo de la historia de las colecciones del museo y voy a intentar hacerlo brevemente. Las colecciones del Museo de América, aquí en Madrid, tiene una colección en cuanto a número de piezas no muy numerosa de estas áreas de las que estamos hablando, grandes llanuras, grandes lagos, pero realmente son muy valiosas por su antigüedad. Tenemos colecciones del siglo XVIII, se denomina Borbón-Lorenzana, ahora explicaré por qué. Tenemos incorporaciones en el siglo XIX a través de una exposición específica y luego se han ido incorporando objetos en el siglo XX a través de adquisiciones y donaciones sucesivas. La colección Borbón-Lorenzana es la colección más antigua que tenemos y se denomina así porque tiene 2 posibles orígenes. Hay 2 personajes muy relevantes para nosotros que quiero tan solo presentarles brevemente. Uno de ellos es Francisco Antonio de Lorenzana, que fue arzobispo de México, lo ven ahí entre 1766 y el 72, y durante su estancia en México hizo y promovió expediciones a el norte y recogió entre sus colecciones de antigüedades diferentes objetos. Él, cuando vuelve a la península, fue nombrado arzobispo de Toledo. ¿Qué interés tiene esto? Pues, siendo arzobispo de Toledo, uno de sus discípulos fue Luis María de Borbón y Villabriga. Luis María de Borbón era hijo del infante don Antonio de Borbón, era nieto del rey Felipe V. Y entre sus colecciones de antigüedades también parece que había una parte heredada de su abuelo Felipe V.
¿Qué ocurrió? Él finalmente también fue arzobispo en Toledo, después de retirarse Lorenzana, y ambos fundieron sus colecciones. De ahí nuestro problema a la hora de identificarlas posteriormente. Y realizaron un gabinete ilustrado de historia natural en el Palacio Arzobispal, donde, además de instrumentos científicos, libros, manuscritos, había, lógicamente, como todo gabinete de historia natural, muestras de los diferentes ámbitos de la naturaleza y objetos arqueológicos y etnográficos. En el siglo XIX se produjo una desamortización de bienes de la Iglesia y, como consecuencia de ello, parte de estos bienes se dispersaron. De hecho, una parte fue, por ejemplo, al Museo Arqueológico Provincial de Toledo, otro al Instituto Provincial de Enseñanza Secundaria de Toledo. La Comisión de Incautación llevó al Museo Arqueológico Nacional en 1869 esa colección de piezas que pertenecían a los nativos norteamericanos. Cuando el Museo de América, aquí en Madrid, se crea en el año 1941, esas colecciones pasaron a formar parte de las colecciones del museo. Por lo tanto, la colección Borbón-Lorenzana es la más antigua de este tipo de colecciones aquí en España. Está formada por diferentes tipos de objetos. Aquí vemos, hay pieles, diferentes elementos de indumentaria, tocados, camisas, mocasines, diferentes adornos, objetos ceremoniales como las pipas, armas, carcaj, flechas. ¿Qué interés tiene para nosotros esta colección tan antigua? Conserva técnicas tradicionales que se fueron modificando muy rápidamente como consecuencia de esa presión y ese intercambio que hubo con comunidades occidentales. Y tenemos un hándicap, y es, en algunas ocasiones, no tenemos paralelos con los cuales comparar para poder determinar algo que inicialmente podría parecer sencillo, y que les aseguro que no lo es a qué tribu puede pertenecer ese objeto. Bueno, como les comentaba, la colección se sigue incrementando en el siglo XIX y, concretamente, en 1892 se celebra la Exposición Histórico-Americana y Estados Unidos trae parte de sus colecciones, que, como ven, fueron distribuidas en diferentes salas. En la sala de España, fíjense el objeto que está señalado, porque es una piel de grandes llanuras, la más grande que luego veremos, realizada en piel de bisonte. Y cuando terminó la exposición, se donaron algunos objetos para, en ese momento, el Museo Arqueológico Nacional. Bien. El estudiar estas colecciones, fundamentalmente las antiguas, nos generan retos, pero también oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro mayor reto, que no quiero decir limitación, quiero decir reto, es identificar a qué colección pertenece un objeto que estamos analizando. No siempre es fácil. Tenemos una problemática relacionada con la poca descripción que existen de estos objetos en los inventarios antiguos del siglo XIX. Y, claro, como puedan imaginar, flechas en el museo tenemos muchas, pero saber identificar cuál pertenece a una de estas colecciones antiguas ya no es tan fácil. Bien, en algunas ocasiones, no todo es tan complicado, pero en algunas ocasiones tenemos etiquetas o sí descripciones un poquito más amplias que sí nos permiten asignar o identificar estas colecciones. Y sobre todo lo que tenemos son muchas oportunidades. Oportunidades de investigación. De la parte material, como luego veremos en algunos aspectos, del estudio
de las fuentes documentales relacionadas con estas comunidades, aquí podría destacar dos que hemos comentado en alguna ocasión a lo largo de estos días, como son la obra pictórica de George Catlin, que estuvo con comunidades nativas durante bastante tiempo, y luego veremos algunas de las representaciones realizadas por él, y la expedición del príncipe alemán Maximilian Schwyz-Neuwied, que incorporó a su expedición a Karl Bodmer. Luego, en el debate, a lo mejor podríamos hablar de las diferentes perspectivas a la hora de abordar esa relación con las comunidades indígenas. Nosotros es esencial conocer estas fuentes porque nos permiten algo vital para las colecciones y es dar contexto, porque en muchas ocasiones las piezas en los museos están descontextualizadas. Y lo que nos permiten estas imágenes es trascender incluso lo que es propiamente material del objeto, entender cómo se realizaban las ceremonias, quién formaba parte de ellas, cómo se vestían o cómo qué relaciones se establecían entre los miembros de esa comunidad para una determinada ceremonia. Nosotros tenemos algunas reproducciones modernas. Aquí, en el Museo Thyssen, tienen una espléndida colección de Karl Bodmer. Y, claro, tenemos oportunidades de poder contactar con comunidades de origen. Algunos miembros de estas comunidades de origen están trabajando ya en museos. Por lo tanto, aportan un doble conocimiento a estas colecciones. Importantísimo mantener relación con ellos para preguntar en muchas ocasiones, preguntar muchas cosas, ¿no? Que en ocasiones a nosotros nos resulta complejo descifrar. Y bueno, entre ese conjunto de objetos que he seleccionado, el primero está aquí. En este espléndido retrato de George Catlin hay una pieza que todos tenemos en nuestro imaginario, bien por la literatura, por la cinematografía, y son las pipas. Aquí, Catlin nos representa, en este retrato de un Lakota, de un jefe Lakota, una pipa especial. Es un calumet. Este tipo de pipas eran públicas, aunque las guardaba el jefe y solo se utilizaban en ceremonias especiales. Catlin, por ejemplo, también en sus trabajos nos recoge los diferentes tipos, formas de las cánulas de esas pipas. ¿Para qué se utilizaban? Hay una gran diversidad de formas en función de la tribu en la que estemos trabajando. Las pipas se utilizaban para uso medicinal, también tenía fines religiosos. Pensemos, por ejemplo, que el humo asciende y se permite comunicarse con los espíritus que están en esa parte del medio, en el cielo. Y también favorecía, con su uso, establecer y fortalecer relaciones sociales. Estas pipas eran un medio también de comunicación. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, todos hemos oído hablar desde nuestra infancia, o al menos los que tenemos una cierta edad, de la pipa de la paz, pero no solamente había pipas de la paz. Algunas de ellas, cuando se teñía esa cánula de color azul, simbolizaba la paz. Cuando se teñía de rojo, simbolizaba la guerra. Cuando un jefe quería realizar una partida de guerra, entregaba una pipa pintada de rojo a sus guerreros y aquel que la fumaba automáticamente se consideraba como miembro de esa partida de guerra. Estamos hablando de
de la necesidad de conocer el uso de este tipo de objetos para darle su correcta interpretación. En el museo tenemos 4 pipas de la colección Borbón-Lorenzana. Y fíjense, porque en el libro de asiento lo que aparecía no eran pipas, estaban descritos como bastones. Y decía 4 bastones pequeños, al parecer signos de mando de los indios. Eso es lo que aparecía. Tenemos alguna de ellas elementos que nos permiten decir que son pipas especiales, ¿no? Porque tienen concretamente materiales como, por ejemplo, crin teñida. Una de ellas tiene piel de unas aves concretas, probablemente pato. Luego hablaremos del significado que tienen toda la naturaleza para esas comunidades. Y algo que es bastante habitual en las pipas es la presencia de la púa de puercoespín, el trabajo de la púa de puercoespín. He traído especialmente esta fotografía para que puedan ver cómo el trenzado de la púa va sujeto con guías de tendón. Esta técnica, como luego podremos hablar, desaparece muy rápidamente con la introducción de cuentas de pasta vítrea, por ejemplo, como consecuencia del comercio. En nuestra colección, lamentablemente, no tenemos las cazoletas, aunque hay una enorme diversidad de ellas también. Que se preguntarán, bueno, ¿qué fumaban? Todos pensamos en el tabaco. Es una planta originaria de América, sí, pero no solamente. Había otras plantas que también se fumaban y algunas de ellas se podían guardar en objetos como estos, que eran bolsas medicina. Bueno, si pasamos a otro tipo de objeto, en este retrato me gustaría destacar parte de lo que identificamos fácilmente con las comunidades nativas, que es su propia indumentaria. Este es un retrato de un nativo de la tribu de Pies Negros y fíjense la camisa que nosotros tenemos en el museo, es muy, muy parecida. Esta camisa está realizada en piel de venado, está teñida de un tono anaranjado. Las personas que tengan la oportunidad de ir al Museo de América, mañana creo que tienen una visita, está expuesta, o sea que tienen que fijarse en ella, por favor. Y los que sean de Madrid, les invito a que vengan al museo a conocer la colección. Tiene, como van a ver, unos discos, unas rosetas también realizadas en púa de puercoespín, que ahora comentaremos, y tiene también pelo. Estas rosetas de púa de puercoespín, fíjense porque en el perímetro están cosidas con tendón. Cuando en el proceso de restauración de la pieza vemos el interior, vemos perfectamente cómo están cosidos, es decir, son piezas que se han añadido a la prenda, a lo que es la base de la piel de venado. Y claro, aquí vamos. El trabajo de la púa del puercoespín es un trabajo femenino y ha sido invisibilizado. Es decir, nosotros vemos el objeto, vemos su uso, que probablemente, bueno, es una camisa masculina, y olvidamos del proceso de intervención femenino en esta tarea. ¿Cómo era de importante el conocimiento de esta técnica para algunas comunidades? Pues enorme. Solamente un ejemplo, para algunas comunidades nativas, en el rito de paso de pubertad, que hacía que la niña pasara a ser considerada como un adulto en el ámbito del grupo de adulto y pudiera casarse, tenía que demostrar en algunas ocasiones su conocimiento en este tipo de técnica. Para los que no conozcan, pues bueno, el puercoespín es este animalito que se le extraen las púas que vemos aquí. Y bueno, estas son algunas de las técnicas empleadas para tejer o entrelazar las púas de puercoespín. En el caso de la roseta de la camisa, posiblemente Pies Negros, lo que estamos viendo es esta técnica. Gracias a
que no siempre la pieza está en buen estado de conservación, podemos ver cómo se ha realizado, cuál es la técnica empleada, eso también es importante. Aquí, por ejemplo, lo que he señalado es que la púa está completa, es decir, no se ha cortado la punta, la podemos ver. Esa es otra técnica, son mocasines de comunidades nativas de Grandes Lagos, en este caso. Bueno, esa camisa, además, tiene en las mangas pelo posiblemente humano. Y lo que nos está representando para muchas de esas comunidades era importante el incorporar a su indumentaria el pelo de los enemigos abatidos para integrar en él mismo la fuerza y el valor reconocida a ese enemigo. Esos mechones que vemos de pelo están unidos y sujetos con tendón también. He querido también traer esta imagen porque la camisa debió de ser importante para su dueño. En el proceso de restauración hemos visto que había reparaciones antiguas realizadas con tendón, es decir, que el propietario apreciaba realmente esta pieza. Bueno, otro de los grupos de piezas que me gustaría comentar es el de los tocados. Casi todos asociamos los tocados nativos norteamericanos a piezas espectaculares de plumas. Lamentablemente nosotros en el museo no tenemos ninguno de este tipo de tocados, pero sí otros. En esta fotografía de Rinehart y Moore de finales del 19 podemos ver uno de esos tipos de tocado. Yo he mantenido el término en inglés porque es así como se le conoce, es un roach. Se coloca en la parte posterior de la cabeza, como ven. Y nosotros en la colección Borbón-Lorenzana tenemos la suerte de tener uno. Y es que no he encontrado un paralelo en otro museo, o sea que aprovecho para, si alguno de ustedes conocen, intercambiar información. Es un tocado que tiene aquí en la base un círculo que es de cuero y que se sujeta al pelo con unos vástagos de madera. Estas son los fragmentos de hueso de ave, donde allí sí que se inserta la pluma de águila, no de cualquier ave. El águila, símbolo del guerrero, valor, prestigio. Y también, lógicamente, tiene incorporado trabajo de púa de puercoespín. Hay diferentes tipos de roach y aquí a la derecha se ve los diferentes sistemas de sujeción a la cabeza. No me voy a detener, tenemos mucho tiempo. Tenemos otros tipos de tocados, como este, por ejemplo. Ya hemos visto los materiales que se emplean. Se emplea piel, se emplea, en este caso, también madera, crin, nuevamente teñida, púa de puercoespín y algo que hace especial a este tocado, que son los cuernos de bisonte. Tenemos una representación realizada por Bodmer, maravillosa, que representa a Matotopé, un jefe mandam, y tiene un tocado de cuernos de bisonte. Catlin, curiosamente, tanto Bodmer como Catlin conocieron a Matotopé. Los dos tenían comentarios realmente muy halagadores con respecto a la personalidad que tenía este guerrero, un hombre de gran prestigio en su comunidad, y Catlin, en sus textos, en sus manuscritos, lo que comenta es que en la tribu mandam solo uno podía llevar un tocado de cuernos. Por lo tanto, estamos viendo nuevamente una pieza excepcional. Fuera de su contexto, quizá no entenderíamos el significado que tiene, pero realmente tiene un gran valor. Se hizo un trabajo de restauración sobre la pieza. Estamos viendo uno de los cuernos. Fíjense en esta parte de la base, porque tiene 3 perforaciones. Esas perforaciones se utilizan vástagos de madera, que son muy parecidos a los que veíamos en el roach, muy parecidos. Lo que hacen es insertar para sujetar al bonete de piel y mantenerlos fijos. Hemos perdido, entendemos que los 2 cuernos tenían este tipo de elemento en la punta, pero uno se ha perdido. Vemos que tiene crin y está también sujeta con
con tendón. Y algo que nos llama la atención. Gracias al trabajo de restauración y ver uno de estos cuernos fuera de su tocado, se pudo apreciar que tenía este elemento decorativo, geométrico, pirograbado, que en el propio tocado montado no era perceptible. Podríamos lanzar muchas hipótesis. Para mí, un elemento oculto de la vista probablemente nos está hablando de una función personal para el guerrero que llevaba ese tocado. No sé si de protección, no lo puedo saber. Sobre eso volveré. Tenemos también un conjunto de pieles, 3, 2 de ellas están expuestas, que las verán mañana. Una, la más grande, es impresionante, está en la segunda planta, yo les digo, no se la pierden, es la última sala, o sea, que lleguen con ánimo hasta allí. Es una piel de bisonte, tiene más de 2 metros, está curtida, tiene una decoración geométrica realmente interesante. Tenemos también una piel de probablemente cérvido, no sabemos si alce. Las dos son de la colección Borbón-Lorenzana. Gracias a la investigación, bueno, se han hecho estudios analíticos de los pigmentos de estas pieles, concretamente de estos 3, del rojo, del negro y del tono pardo. Yo solamente les comento que de la micromuestra del color rojo lo que se ha visto es que es vermellón, y está mezclado con granos de carbón vegetal. Tiene también elementos de plomo, pero que posiblemente están asociados a un proceso de restauración posterior, ¿de acuerdo? Y bueno, nuevamente vemos estos grandes mantos y quizá olvidemos que el proceso de curtido de estos mantos es femenino. Y nuevamente volvemos a invisibilizar ese trabajo tan importante que es una labor de días y que requiere un conocimiento de los materiales que deben de mezclarse para conseguir la flexibilidad y la suavidad de las pieles necesarias. Y también algo que me llama la atención, sobre lo que podemos hablar esta tarde, y es la escasa representación de mujeres en las representaciones de Bodmer y también de Kathleen. Las visiones que se van buscando. Me gustaría hablar, bueno, ya lo haremos esta tarde, de cómo se recogen esos objetos y quiénes las recogen. Y cómo nosotros debemos de leer también cómo fueron recogidas para entender también el proceso histórico. Hemos visto que esas pieles, y acuérdense de esa decoración en el cuerno de bisonte del tocado, tienen una serie de elementos simbólicos. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué significan? Y yo les voy a responder con honestidad, no lo sé. No lo sé yo en mi enorme ignorancia, pero cuando hablo con investigadores norteamericanos, especialistas en pieles, me dicen, con seguridad no lo sé. Cuando hablo con miembros nativos de algunas comunidades, me dicen, tampoco le puedo dar una respuesta sobre ello. ¿Por qué? Esta es mi pregunta. Pues me gustaría compartirlo, porque con la llegada de los europeos a esta zona de América del Norte, que como vemos no solamente fueron españoles, hubo ingleses, suecos, ingleses, franceses, holandeses, se produjo una presión fortísima sobre las comunidades indígenas y se produjo, como hemos estado viendo, un desplazamiento de las poblaciones. En la zona de grandes llanuras, claro, si además iban presionando del este hacia el oeste y se iban arrastrando comunidades, con lo cual se empezaron a mezclar diferentes comunidades nativas. Y en función del momento histórico que estemos analizando, tendríamos que ver dónde estaban en ese momento. Es decir, que no es nada fácil. Y además, el desplazamiento de estas comunidades de sus lugares de origen nos lleva a plantearnos lo que significó para ellos el ser apartados de sus lugares que conocían a nivel de recursos económicos perfectamente, pero además estas comunidades tradicionales
Todo lo existente en la naturaleza tiene espíritu. No solamente lo vivo, también lo inerte. Cuando tú desplazas a una comunidad de su entorno geográfico, no están dejando de ver una montaña, están dejando de ver el espíritu que probablemente da o conforma gran parte de sus creencias. Por lo tanto, se les apartó, no solamente del espacio físico, sino también simbólico. Y bueno, lógicamente, como consecuencia de ese desplazamiento, se producen esas luchas pues, con occidentales, esto que tenemos este estereotipo grabado en nuestra memoria de los enfrentamientos entre indígenas. Bueno, en el siglo XIX se produce la creación de espacios específicos para mantener controlada la población nativa en determinadas áreas, es decir, se crean reservas. Y algo importante, desde mi punto de vista, es que no solamente se crearon reservas, se crearon colegios específicamente para niños indígenas. Y ustedes piensan, bueno, bien, son colegios donde iban... Pero claro, a esos colegios, a esas aulas, iban niños de comunidades indígenas distintas, con lenguas distintas. Algunas de esas tribus eran enemigas tradicionalmente. Bueno, pues el impacto que eso supuso, figúrense, enorme para los niños como personas que son desplazadas de su núcleo familiar, pero desde un punto de vista antropológico, para nuestra necesidad de conocimiento sobre el símbolo de muchos de los elementos que estábamos viendo, esto para mí es radical. Estas culturas transmiten su conocimiento de forma oral, de los ancianos a los jóvenes. Si nosotros rompemos la cadena de transmisión de conocimiento, ese conocimiento se pierde. Y lo que se ha hecho ha sido perder la memoria de parte de su historia. Y bueno, esos solamente son ejemplos que todos probablemente conocen de la entrada de los jóvenes nativos y cómo eran, lógicamente, a la entrada el primer día despojados de su indumentaria tradicional para tener otra distinta. Bueno, no me quiero detener porque creo que vamos ya un poco justos, ¿no? Pero no me gustaría perder la ocasión de poder comentar que estas sociedades nativas, que en ocasiones las consideramos asociadas al pasado, tienen su continuidad hoy. Su cultura cambia, como cambia la nuestra. Y tuve la fortuna de poder participar en un programa organizado por el Departamento de Estado en el año 2018. Para mí fue una experiencia extraordinaria y visitar una reserva Sioux de Dakota del Sur, la reserva Lake Traverse, donde bueno, estaban grupos Santí de las comunidades St. Anthony y Wapiton. No sé si alguno de ustedes, probablemente los que vienen de Estados Unidos sí, pero no lo sé. ¿Han visitado alguna reserva india? ¿Alguna reserva nativa en alguna ocasión? ¿Sí? Quizá otros no. Yo lo que traigo son simplemente algunas imágenes para que veamos cómo son ese tipo de lugares. Hay, lógicamente, edificios administrativos, formativos, sanitarios. Tienen un hall de entrada donde se producen los encuentros. Aquí, bueno, vemos en la parte central un elemento esencial para la forma de vida de todas estas comunidades, que es el bisonte. Pudimos visitar, conocer la sala del Consejo Tribal con todos los símbolos que suelen emplearse. Fíjense, bueno, la jurisdicción que tienen en las reservas les lleva al control de derechos de paso terrestres, fluviales. El Consejo, bueno, lógicamente, como hacemos todos, tienen su calendario con días específicos de reuniones, pues el martes y el miércoles primero de cada mes, son los momentos en los que sea necesario reunirlo, y tienen un espacio dedicado al patrimonio cultural. Es decir, ellos son conscientes de la necesidad de preservar esa memoria, esa cultura que forma parte de su vida, ¿no?
enseres de preparación de alimentos, hay muestras de plantas medicinales y hay una muy buena colección de indumentaria. Aquí solamente traigo algún ejemplo. Esa es una capa femenina preciosa realizada en Dentalium. El Dentalium es un molusco marino que realmente, si pensamos la distancia al mar de estas comunidades, también pensamos en la importancia que tiene la incorporación de ese tipo de elementos a la indumentaria. Es decir, no todo el mundo podría optar a tener estas prendas. Bueno, un detalle. Ellos tienen un archivo fotográfico donde tienen reconocidas personas familiares. Ella es Tamara St. Jones, fue una de nuestras anfitrionas allí. Ella es archivera, para que veamos. Y, bueno, posteriormente, en el 2019, fue nombrada miembro de la Cámara de Representantes en Dakota del Sur, siendo la primera mujer y la primera nativa por Dakota del Sur en el Partido Republicano. Bueno, también tuvimos la suerte de poder asistir a un powwow, que es una celebración anual. La de la reserva de Lake Traverse, la de Sisseton, es la más antigua de Dakota del Sur, es de 1867 y es la segunda más antigua de Estados Unidos. Ese tipo de celebraciones parece que se generalizaron en las reservas, tenían un componente. Claro, en las reservas también se unieron diferentes tribus, por lo tanto eran intertribales, pero a finales del siglo XIX empezaron a realizarse exhibiciones públicas de estas celebraciones y todos conoceremos esta imagen. Estamos viendo el show que llevaba no solamente por América, sino también aquí en Europa, en España también, a finales del XIX, el show de Buffalo Bill con sus comunidades de nativos. Bueno, los powwows parece que en la época pre-reservas también se celebraban, no de forma anual, pero sí eran celebraciones que estaban vinculadas con ritos concretos, sobre todo cuando se establecían alianzas entre determinadas tribus. Ahora hay dos tipos de powwows, los tradicionales y los que han ido derivando hacia una forma de concurso, de competición. Los tradicionales son más locales, vinculados a áreas rurales, donde participa fundamentalmente un mismo grupo tribal. Las que están en zonas urbanas, pues sí se ha fomentado la competición de danza, de música, se han sponsorizado, por lo tanto estamos hablando de un cambio cultural más, y llegan a participar los no nativos. Concretamente, el caso del powwow de Sisseton tiene un espacio construido, dedicado para esta celebración, es circular. Nosotros, como asistentes, tenemos un protocolo que seguir. Nosotros no podemos cruzar ese espacio del lugar de celebración. Hay en el perímetro, como vemos, áreas reservadas para los ancianos, que tienen un lugar destacado, y también para los miembros de otras tribus que puedan participar. Hay otras actividades que se pueden ver en estos powwows. Vemos físicamente los tipis, pero vemos cómo se construyen, que realmente da... Siempre hemos dicho que las comunidades nativas eran móviles, nómadas, se movían mucho, tenían que montar rápidamente sus casas, ¿no? Sus tipis, y la verdad es que se montan muy rápidamente. Bueno, poderlo ver en directo siempre es interesante. También pudimos ver juegos. No he podido montar el vídeo, pero es interesante. Es similar a los trile, pero bueno, con sus materiales específicos. Realmente estos powwows tienen para los investigadores dos perspectivas de análisis distintas. Para una parte de ellos es un intento de asimilación, sobre todo después del traslado de estas celebraciones a zonas urbanas. También un desarrollo intencional de una identidad panindígena y, bueno, los concursos de danza se han profesionalizado. Hay
algunos investigadores que consideran a los danzantes casi como deportistas y hoy también se ha convertido en una atracción turística. Hay otros investigadores que piensan que estas celebraciones permiten mantener, al menos una parte de ellas, las tradiciones de estas comunidades, lograr algo que era siempre ansiado, mostrar las cualidades de los miembros de la comunidad y ser considerados por parte de los ancianos y establecer y fortalecer relaciones familiares y grupales. Y realmente con esto termino. En estos powwows se puede ver las danzas, las músicas, la lengua, entre otros aspectos. Pero todos ellos forman parte de lo que es el patrimonio inmaterial, que no siempre queda registrado en los museos. Pero ambos, como comentaba al principio, patrimonio material y patrimonio inmaterial son parte esencial de todas las culturas. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz, digo. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Me ha encantado esta, porque no sabía la mitad, bueno, la mitad, el 90% de lo que nos ha contado Beatriz, pero sobre todo me ha fascinado lo que ha descubierto con el proceso de restauración. ¿No? Claro, porque los demás eso nunca lo podremos ver, ni tocar, ni estar tan cerca, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito más, por ejemplo, del de Ho Chung? No sé si Ho Chung era el nombre de alguien, ¿no? Un poquito más de ese proceso y cómo se descubrió y demás. Gracias. En el caso de ese tocado, además está bien hablarlo aquí, en el Museo Thyssen, porque esa pieza se restauró para ser prestada a una exposición que se hizo aquí hace unos años. Y para nosotros fue excepcional el poder estudiar el objeto. Además, la restauradora que lo hizo, Mercedes Amézaga, es una especialista en materiales orgánicos, algo esencial, porque uno, sobre todo estos materiales antiguos, no puedes aplicarle cualquier tipo de técnica, tienes que conocer muy bien qué productos se pueden utilizar y cuáles no. Ahora mismo se procura los materiales o los productos que se utilizan tienen que ser reversibles y gracias a ese proceso de restauración tienes que mover algunos elementos. Y en ese movimiento, porque uno de los cuernos estaba inestable, se movía, por lo tanto había que fijarlo para que mantuviese la integridad de la pieza, se pudo ver el cuerno en directo y ver anverso y reverso. Y claro, nuestra sorpresa fue el encontrar ese elemento que nosotros denominamos decoración, pero que no creo que sea decorativo. Otra cosa es que, como hablábamos, no pueda precisar cuál es el significado que tiene, ¿no? Las restauraciones ahora, en estas piezas, que lamentablemente estas restauraciones son muy costosas, solamente se abordan, bueno, no solamente no, pero se aprovecha el poder prestar esas piezas a determinadas instituciones. Esas piezas no saldrían de Madrid, ya es un riesgo enorme el mover esa pieza cuando te puedo enseñar, tú estás cerquita en el edificio cercano al museo, cualquier día te puedo enseñar la caja específica que se montó para su traslado y lo complejo que fue estabilizar el propio tocado para que no sufriera las vibraciones durante el traslado. Muy complicado. Esa pieza no podría salir a un lugar más lejano que requiriera, por ejemplo, ir en avión, por ejemplo, o hacer un traslado por carretera muy largo. No sería conveniente. Es decir, que cuando nosotros valoramos la conservación de la pieza, su estudio, pues también tenemos que poner esto sobre la mesa, ¿no? Fue para nosotros interesantísimo. Siempre la investigación viene de la mano de estos procesos de restauración en muchas ocasiones.
Muchas gracias, Beatriz. Me fascina toda la presentación. Y yo también trabajo en un museo en que tenemos una colección de arte histórico, arte indígena histórico. Y para nosotros es muy importante llamar a esos objetos como obras de arte, ¿vale? Entonces, porque somos un museo de arte y quiere tratar esos objetos para nosotros con el mismo respeto que pinturas y esculturas. Y la verdad es que sentimos como muy orgullosos, sí, de nosotros. Pero es una situación bastante complicada porque hay ejemplos en que personas de esas comunidades de origen, de esas tribus, han dicho a museos que no, esos no son obras de arte, son obras sagradas, ¿sí? Entonces no pertenecen a museos. Y me pregunto si sea posible para usted hablar un poco más sobre los términos que usa en su museo y en particular, cómo hacer si quiero crear esas conversaciones entre obras indígenas y obras de como Catlin y Bodmer. Bueno, lo van a ver mañana las personas que visiten el museo, las personas que lo conozcan sobradamente tienen conocimiento de ello. El planteamiento del Museo de América, aquí en Madrid, tiene el planteamiento museológico, es gran parte del temático. En él, los objetos, cualquiera de ellos, bien sea precolombino, o etnográfico o de la época virreinal, se funden en las mismas vitrinas para contar un tema específico. Eso es algo interesante porque tú pones diferentes interpretaciones que tienen todas las comunidades, por ejemplo, sobre la religión, por ejemplo, o sobre la forma de comunicación. No tienen esa consideración de obra de arte, las obras etnográficas, no la tienen. ¿Qué podría decir sobre ello? Primero, los objetos etnográficos en muchas ocasiones están realizados, bueno, la mayor parte por sus propias características para ser usados. Es decir, tampoco tenían la idea de perdurar en el tiempo. El problema, creo yo, es que lo podemos hablar esta tarde, es la categorización que nosotros, como occidentales, queremos transponer a otras culturas que no tienen ese mismo concepto de las cosas. Por eso, cuando ayer comentamos, en muchas ocasiones es nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas, lo que nos permite comunicar adecuadamente al público el significado que tienen las piezas. No podemos utilizar, por eso necesitamos ser mediadores, necesitamos crear las herramientas para hacer comprender que no todas las sociedades, que todas son iguales para nosotros, tienen diferentes manifestaciones y diferentes criterios, diferentes categorizaciones que no se corresponden con la nuestra. Y tenemos que entrar a dialogar sobre ello, simplemente. Pero es cierto, en nuestro caso no se consideran obras de arte, aunque algunas de las que hemos visto aquí, con nuestra perspectiva, nadie lo negaría. Pero desde un punto de vista formal, desde nuestra perspectiva antropológica, no lo son. Desde mi perspectiva, no lo son. Tienen otro concepto valiosísimo. Hemos visto que prácticamente todos estos objetos tienen un valor, un significado de creencias ancestrales importantísimo. Por lo tanto, son muy valiosas, ¿no? Pero no las conceptúo como obra de arte. Muchas gracias, Beatriz, por esta fantástica presentación. Enhorabuena por tu trabajo. Y gracias por concentrarte tanto en la técnica, ¿no? Yo agradezco, yo que estoy siempre con el contexto, agradezco muchísimo que nos paremos a pensar en los materiales, en las técnicas, en quién hacía, o sea, me ha parecido brillante.
Y qué ganas de ir al museo mañana, por cierto. Pero te quería preguntar, has mencionado así muy rápidamente, y no sé cuánto te quieres extender en esto, pero solo es una curiosidad nada más. Has comentado que el museo colabora con representantes de estos pueblos indígenas y quería saber si puedes comentarnos algo, pues no sé, si nos puedes explicar un poco cómo funciona esto. Yo creo que estando en Madrid el reto es doble, ¿no? O sea, quién contacta con quién, cómo, desde cuándo, qué papel tienen ellos en las decisiones del museo. No sé si nos puedes contar algo. Mi departamento es el de etnología. Nosotros tenemos en el Museo de América colecciones etnográficas desde el Polo Norte hasta Patagonia. Y también tenemos colecciones incluso de Oceanía, de comunidades de expediciones del 18. ¿No? No podemos tener relación con todas las comunidades. Realmente para mí fue una oportunidad de poder conocer en el 2018 a miembros de estas comunidades. Es decir, hasta ahora no se habían establecido. Es cierto que como consecuencia de la situación que ha devenido posteriormente no hemos mantenido ese contacto que debería de existir. Pero sí tenemos contacto con otras comunidades indígenas con las que colaboramos. Hemos trabajado durante mucho tiempo con comunidades indígenas mayas, por ejemplo, y hemos tenido proyectos sobre patrimonio inmaterial financiado por el Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial sobre una técnica textil, que es el jaspe. Interesantísimo, y trajimos al museo, hicimos una exposición sobre indumentaria maya, por ejemplo, y trajimos al museo a un tejedor de Guatemala, indígena, que es un especialista en la técnica, y grabamos un vídeo, hicimos jornadas de puertas abiertas. Es decir, que ese trabajo es constante. Muchas veces llegan los miembros de determinadas comunidades interesados por saber qué hay en el museo perteneciente a sus culturas. Y no con la idea, también estamos un poco mediatizados en los últimos años, no con la idea de solicitar su repatriación, sino de compartir ese conocimiento. Nosotros podemos tener un objeto, pero ellos en sus comunidades pueden tener cientos. Lo que quieren es reconstruir también una parte de su historia, simplemente. Lo que tenemos que hacer desde nuestra perspectiva es abrir esa comunicación con ellos. Ahora mismo tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten compartir en red muchísima información sobre colecciones de comunidades que están muy alejadas en el mundo. Bueno, podemos hablar esta tarde, es que ya me estoy adelantando, pero son cosas que se pueden hacer, por supuesto que sí. Algunas son contactos concretos, como estos en comunidades mayas, en comunidades de costa noroeste, por ejemplo, también han venido comunidades indígenas de Vancouver, por ejemplo. Sí, claro que las hay, sí que hay contactos. Y muchas veces lo establecen ellos, otras veces, pues bueno, conocemos a los investigadores que están trabajando en esas áreas y que nos sirven de puente para trabajar y colaborar con ellos. En muchas ocasiones, realmente, somos grandes preguntones, porque tenemos muchas incógnitas, muchísimas, y necesitamos respuestas que probablemente por la lejanía geográfica nos cuesta más, ¿no? Poder investigar y dar una explicación más certera. Ahora con las nuevas tecnologías todo esto va mejorando, gracias a Dios. Gracias. Bueno.